Oli, Oli, Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte a ti y solamente a ti. Como para darte cuenta, hoy estoy de espaldas y es porque me pareció una bonita idea poder ofrecer un momento de autocuidado y sé que tal vez te parecería relajante y un bonito momento para conectar los dos mientras me doy un pequeño mimo en mi cabecita. ¿Te gustaría acompañarte y unirte a mí? ¿Sí? Bueno, hoy mi pelo se despertó así. Este es mi pelo al natural. Me bañé ayer a la noche y bueno, hoy amaneció así. No es un pelo muy elegante que digamos, pero aunque no parezca, está muy cuidado. No más que yo tengo el pelo bastante gruesito y parece como si estuviera seco, pero no está seco, creo. Tengo un corte también mariposa que me hice hace relativamente poco porque yo tenía muchas ganas de cortarme mi pelo, pero no sé, mi peluquero quiso hacer lo que quiere, lo que quería, y por más de que yo lo dije cortito, él me hizo capaz. Pero bueno, lo queremos porque debo admitir que me gustó bastante, aunque no me acostumbro a esto de tener como una parte más larga, pero para peinados estilo ondas, cuando me hago ondas queda bastante bonito, así que pensé en hacerme unas onditas hoy. ¿Qué te parece? Para salir. Hoy nos vamos a hacer onditas, pero antes vamos a darle unos masajitos a este pelo. Como verás, cuanto más lo rasco, más esponja. Se esponja bastante. Ahora sí tengo muchas ganas de cortármelo, la verdad. De dejármelo bien cortito, estilo así. Como si la parte larga no estuviera y estuviera esta. ¿Qué opinas? Así. ¿Me quedaría bonito? O no tanto. Siento que tengo una espalda media fea, como para tener el pelo cortito. Entonces por eso como que no me animo. Pero bueno. Tengo acá mi peine. Así que nos vamos a cepillar. Mi pelo suele ser bastante dócil, a pesar de verse bastante rebelde. Se deja peinar bastante bien. Siempre que lo peines con cuidado.
fuera sí se ve esponjoso. Pero bueno, no pasa nada. Ahora le vamos a dar un poquito de forma. Pero antes voy a poner esto, que es un protector térmico. Solo las puntitas porque son como las más débiles, entonces me gusta protegerlo. Y uso uno simple. Yo lo que hago es tirármelo general en las puntitas y ya después a medida que me lo voy dividiendo me voy poniendo más. Así. Y me lo suelo peinar de nuevo para que se distribuya. Bien. Me encanta este protector porque tiene como un olor a argán, a la esencia, y me parece como muy, no sé, muy rico de oler. Muy bien. Y ahora sí, vamos a la mejor parte, que es la planchita, o más bien el rulero. Yo tengo acá voy a acomodar esto acá. Tengo mi rulera. Hay gente que solo hace con la planchita, pero a mí se me hace más fácil con esto. Y esto obviamente está caliente, está encendido. Así que vamos a maniobrarlo con cuidado. Bien, yo lo que voy a hacer es dividirme el pelo con un ganchito. Me suelo hacer 3 secciones, que son las 3 capas que yo tengo. Pero bueno, si soy sincera, cuando me hago mis rulos, normalmente me suelo hacer más rulos que alisarme el pelo. Y cuando me lo hago así nomás. Porque me gustan los rulos descontracturados, como así caídos y sin mucho esfuerzo, digamos. Bien, voy a poner un poquitito de esto. Voy a batirlo primero. Bien, así nomás. Y yo lo que hago es dividírmelo en dos y me voy haciendo la parte de atrás y la voy tirando para adelante. Entonces me pongo esto acá, esto acá, y simplemente hago esto, así lo enrollo y lo dejo un ratito. Un ratito esto, porque suelen ser mechones bastante finitos, entonces no hace falta dejarlo tanto. Y ahí tenemos nuestro primer rulito y lo voy tirando para atrás simplemente. Ahí voy a agarrar un poquito más. Como tengo el pelo en capas, a veces es medio difícil de que se agarre bien, pero con paciencia se puede todo. Así, y lo enrollo y lo tiro para atrás. Vamos a hacer esta. Lo enrollamos. Esperamos unos segunditos. Tiki toco, tiki 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 taca, tiki taca, tiki taca, tiki taca.
lo desenvolvemos. Mira qué lindo rolito. Me parece muy tierno. Están muy armados, pero yo después me lo desarmo. Siempre yo menos me paso el peine después, porque como digo, me gustan los rulitos descontracturados, no tan elegantes. Estos son como más elegantes si lo dejas así, pero bueno, en el día a día queda medio raro. Como verás, también me lo hago más que nada en las puntitas, no me lo hago tan arriba. Ahí sacamos. Ok, para, se me complicó. Muy bien, ahí está. Vamos a seguir así. Aunque no parezca, igual es bastante complicado hacer rulos. Porque me los hago así nomás, pero tengo entendido que para que queden bien se tiene que hacer de un lado, luego de otro, e ir cambiando como el sentido del rulo. Pero a mí no me sale. Y yo me lo hago todo del mismo lado. Muy bien. Vamos a tirar este para atrás. Si ves que sale humito, no te asustes, es normal. Es por el protector de calor. Ahí. Ya va quedando. Y todavía queda en muchas capas. Siento que a veces me agobio con los rulos porque es como que hay que ir mechón por mechón. Aunque bueno, mi día a día me suelo hacer simplemente 3 rulitos locos. Ya así me queda medio ondeado, medio que no. Porque ya de por sí mi pelo es medio... Es más de rulos que de alisado, la verdad, mi pelo. Y bueno, yo lo intento apoyar haciéndome rulos, ayudando un poco a mi pelo a que tenga más forma. Y ahora vamos a soltar. Muy bien. Ahí estaría toda una primera capa. ¿Se ven bien? Ahora vamos a hacer una segunda. A ver si me queda bien. Ay, esto está bastante complicado. Ahí vamos a hacer un choricito. Y lo mismo, de nuevo vamos a agarrar. Voy a pasar un poco de esto. Y voy a agarrar las partes que naturalmente se dividen, que no tengo enrulado. Pero no sé, yo amo mucho hacerme rulos. Siento que queda mejor con mi estética. Pero no, por ahí no. Por ahí no sé qué pienses vos. Siento que vos ya me viste mis dos formas, con rulos y sin. Entonces tenés el poder de decisión. Bueno, a partir de acá me voy a hacer medio lo que quiera, porque acá sí se me complica mantener bien cuidada las
como el lugar donde tengo el rulo y donde no. Entonces por ahí agarro medio mal. Aunque creo que vamos bien, según yo. Ok, esto ya me lo hice. Vamos a agarrar acá. Y vamos a enrollar. Esperamos un ratito. Como este es un pelo bastante fino, no hace falta esperar tanto. Y vamos a hacer este lado también. Vamos a esperar un ratito. Como acá también es finito, vamos a soltar. Y ahí ya estaría quedando un lado. Vamos a hacer el otro. Creo que acá agarré un poco de algo que ya me hice, del rulo que ya me hice. Pero bueno, vamos a esperar. La verdad que es un ejercicio de fuerza de brazos hacer rulos. Aunque no parezca, cansa bastante. Y no sé si tengo... Creo que este lado ya me hice todo. A ver, realmente me doy cuenta cuando me lo saco. Y si veo que tengo que reforzar un rulo, lo hago. Este, por ejemplo, siento que podría tener más. Entonces, lo voy a perfeccionar. Y soltamos. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Muchos rulos. Y acá podría hacerme uno mejor. Así que lo vamos a hacer. ¿De qué lado? De este. Yo me hago estas cosas raras, ¿ves? No me suele quedar tan perfecto. Pero es un poco del arte del rulo que quede medio desordenado también, yo siento. Ahí se me salió. Y ahora yo lo que voy a hacer es dividirme el pelo y ya hacerme este lado porque es bastante abundante. Vamos a hacer en orden. ¿Qué te parece? Un poquito de esto. Y vamos a empezar por este que tiene ganas de que lo hagan rulo. Normalmente la primera capa de mi pelo es la que más lacia está. Después las últimas capitas suelen tener su onda natural. Pero bueno, si no me hago esta, sí me queda medio raro. Medio rarito. Ahí tenemos uno. A ver, por acá. Vamos a agarrar otro mechón. Mechón. Vamos a intentar dividirlo. Y vamos a enrolar. Enrolamos, enrolamos. Así. Y esperamos un momentito. Y cuando ya sienta calentito, vamos a soltar. Muy bien. A ver por acá.
Y acá hay una parte de un rulo que yo ya hice, pero vamos a hacer igual de nuevo. Esperamos, esperamos, esperamos. Y soltamos así. Y así. Vamos por este lado también. Normalmente esto se usa con un guante porque la parte del fierrito está bastante caliente y es normal que uno apoye esta mano cuando hace el rulo. Pero llega un punto donde uno se acostumbra tanto que ya ni te quemas, te acostumbras mucho. Pero bueno, siempre es mejor igual tenerlo porque a veces sí me quemo. Y me molesta mucho quemarme en mi caso, como que me vuelvo muy... me fastidio. Así que sí recomiendo que tengan algo, pero nunca está de más. Algo que también me gusta mucho, yo amo los rulitos. O sea, si me das a elegir entre un pelo lacio y con rulitos, yo me quedo con el de rulitos. Y en especial en los chicos. En los chicos se ve muy bonito. Como el estilo de onda, como también suelta, despreocupada. No entiendo por qué los chicos no se hacen rulos con la buclera. Porque realmente si rompes los rulitos una vez que te los haces, queda muy natural y no se nota. No se nota que te los hiciste vos. Y en las chicas, sinceramente también queda espectacular. En pelo corto, pelo largo. Cualquier tipo de pelo queda bien los rulos. Mira, por ejemplo, a mí me gusta tenerlo así de este largo. Me gustaría así, como cortito. Con los rulos siento que queda muy bonito. Pero bueno, todavía no me animo. Además de que me lo haría yo sola porque los peluqueros la verdad que me hacen lo que quieren. No me hacen lo que yo quiero, sino lo que ellos quieren. Y ya sí lo agradezco porque muchas veces no me corté el pelo corto, pero realmente tengo ganas de tenerlo ya corto. A ver, creo que acá me falta, ¿no? Sí. Acá siento mechones lacios. Ya casi estoy terminando. ¿Vos alguna vez te hiciste rulitos? ¿O te harías? Muy bien. La realidad es que también yo me lo hago porque es relativamente rápido aún así. Bueno, igual depende. Depende cómo esté el pelo, ¿verdad? A veces mi pelo ayuda y otras veces no. Entonces, bien. Ahora en este momento, en este punto, te podrás dar cuenta de que los tengo muy armados. Entonces yo lo que hago es pasarme mis manos y hacerme así, desenvolvérmelos delicadamente, delicadamente, y de paso lo tomo como un masaje. Mira, buclecitos. Ahora yo lo que hago es, si bien me gusta que esté en la punta, sí me gusta que haya algún que otro rulo acá arriba. Entonces agarro de forma bastante random y me hago un rulo bastante alto. Más que nada para que el pelo tenga forma y no parezca una melena sin más. Entonces me hago un rulo bastante alto
así, y me lo voy haciendo así de forma mixeada en todo el pelo. Marcándome unas zonas más despreocupadas, diría yo. Por ejemplo acá también me lo voy a hacer. Así. Bien. Acá también me lo voy a hacer. Intento agarrar también finito, porque si no es imposible. Creo que acá podría hacerme otro. Pero bueno, a este punto la realidad es que uno puede estar 1000 años más haciendo rulitos, mini rulitos. Yo me lo hago así nomás. También porque la realidad es que suelo usar bastante peinado con mis rulitos. No me los suelo dejar así. A mí me gusta mucho hacerme medias colitas y aprovechando que tengo bastante bulto, me lo dejo así y me lo abro. Este es uno de mis peinados típicos. Si no, me gusta mucho también este tipo de peinetas. Son de la época de mi abuela, pero me gustan mucho porque no marcan el pelo y te agarran muy bien y tiene un agarre muy despreocupado, en el sentido de que, por ejemplo, me gusta ponérmelo así. Esto lo cierro y me lo dejo así. Por ahí un poquito más agarrado, pero es como que también me gusta. Igual acá agarré poco pelo. O si no, también me puedo hacer una colita alta. Me saco mucha cinta y con la misma peineta me hago una colita y queda bastante bien porque es como que tiene su onda el pelo. ¿O qué opinas? ¿Me queda bien o más o menos? Si no, otra que uso mucho es hacerme medias colitas. Me las agarro bastante abajo y me la dejo sueltita. Aunque siento que es un peinado bastante infantil y voy a admitir que a veces tengo vergüenza de llevarlo, pero se ve bien bonito y se ve como con el rulo bien definido, digamos, y eso me agrada. Esto lo dejaré acá, lo voy a apagar y ya lo voy a guardar. Bien. O si no, también la que siento que queda bastante bien es parecida a esta, pero haciéndote un choricito acá en la punta, así, así, y te lo dejas así como atado. Creo que en estos casos queda más lindo hacerlo más pegadito, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Ahí. Bueno, más o menos. Creo que ahí sí queda mejor que está así. Dos rolitos. Y acá uno se saca un
Un mechoncito. Así. ¿Qué pensás? Pero bueno, yo creo que con estos mechoncitos queda más que perfecto. Así que me gustaría saber si te gustó este tipo de peinados. Si, bueno, no me estás viendo completamente, pero si crees que desde atrás se ve cool, o si no se ve cool. A veces siento que los rulos me quitan bastante edad, como que teniéndolos y haciéndome mis peinados. Como que, no sé, siento que parezco de 15 años. ¿O qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Acá me quedó cosito. Pero creo que ya con este peinado podríamos tomarnos una siestita y dormir. No sé si te haya gustado, pero a mí me divirtió mucho. No suelo, bueno, en general a nadie le muestro cómo me peino y es algo que me da ilusión porque disfruto bastante de peinar. Entonces, simplemente quise intentarlo para ti. Entonces, nada. Ahora sí puedes cerrar los ojitos. Cerrarlos, cerrarlos, cerrarlos y dormir. Así no te molesto más y no te aburro. Así que cierra, 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 cierra. Muy buenas noches. Te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por dejarme compartir este ratito con vos. Hasta la próxima.